¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos al curso de planeamiento estratégico para MIPES. Gracias por estar conmigo, por acompañarme esta noche. Gracias a CAMEX también por la vitrina que nos da a todos los docentes para poder trabajar cursos que de alguna manera puedan ayudar a tanto los emprendedores como los profesionales con herramientas que puedan ayudarlos tanto personalmente como profesionalmente como laboralmente. Agradezco a todos y antes de empezar, déjenme conectarme para estar conectada con ustedes en caso tengan alguna pregunta o alguna duda y empezaríamos la sesión. Denme unos segundos para conectarme, por favor. Denme unos segundos, me conecto y empezamos. Mil disculpas. Ahora sí, ya, estamos todos juntos y estamos todos preparados para la sesión de hoy día. Perfecto. Ahora sí, ya estoy conectada en Facebook. Entonces les daba la bienvenida al curso de planeamiento estratégico. Gracias por acompañarme esta noche. Hoy día estamos entrando a la sexta sesión. Hoy día vamos a hablar de los tipos de estrategias, sus posiciones y sus perspectivas, y vamos a ver algunos casos de empresas conocidas y qué estrategias han utilizado. Como ya les he dicho antes, lo que buscamos en este curso en específico es poderles dar herramientas que los ayuden a profesionalizar sus negocios, o si no tienen un negocio, pero están trabajando para una empresa, puedan ayudarlos a profesionalizar su gestión dentro de esta empresa para optimizar sus procesos, para mejorar la rentabilidad y llegar al éxito. Y todos aquellos ustedes que estén emprendiendo, de alguna manera, no solamente yo sé que ya deben haber logrado pasos significativos de acuerdo al éxito y la rentabilidad, pero créanme que si ejecutamos un plan estratégico, los resultados van a ser mucho más grandes de lo que realmente estamos imaginando y es el lado por el cual los quiero llevar. Mi nombre es Ximena Briceño, me formé en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de recursos humanos, en todo lo que es planeamiento estratégico y en habilidades blandas, de hecho ese es mi fuerte también. Y bueno, nada, soy actualmente consultora, docente y emprendedora igual que ustedes, así que quizás les pueda dar muchos consejos que les puedan ayudar finalmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Como saben, hoy día, y ya les decía, de acuerdo al título, al terminar la sesión vamos a llegar a entender cómo realizar un correcto proceso estratégico y cuáles son los criterios que debemos aplicar para tener en cuenta una estrategia eficaz dentro de nuestras empresas, y eso también lo vamos a profundizar con cada uno de nuestros ejemplos. Los que llevan siguiendo algunos de mis cursos saben que me gusta enlazar mucho los contenidos con alguna imagen. De hecho, académicamente, ayuda muchísimo poder enlazar una imagen con conceptos porque van a quedar más en nuestra memoria. Sí, lo que ven aquí claramente es una imagen de poder, una imagen de grandeza, una imagen que llena el corazón, que te llena de satisfacción cuando logras una meta y sobre todo la logras en proporciones que no imaginabas, ¿no? En este caso es tener la medalla del primer puesto. Digamos que la persona que llegó al primer puesto tuvo que prepararse, tuvo que planificarse, tuvo que esforzarse, tuvo que trabajar en sí mismo. Si hablamos en un deporte, de hecho, de repente tuvo muchos sacrificios, tuvo mucho planeamiento, mucha fuerza de voluntad, y al final logra su meta, consigue el objetivo y lo hace de una manera sobresaliente, extremadamente productiva. La sensación definitivamente es de una alta satisfacción. Y es un poco el camino al cual los quiero llevar. De repente, cuando nosotros tenemos una empresa o realizamos algún tipo de gestión y no nos damos el tiempo de planificar, lo que empieza a pasar es que empezamos a tomar decisiones, empezamos a actuar, empezamos a poner fuerza en todos nuestros
puntos dentro de la empresa, pero de repente en puntos que no era necesario ni siquiera que pusiéramos fuerzas y no debíamos poner en otro. No hacemos un planeamiento estratégico y lo que al final sucede es que en todos los puntos que queríamos fuertes terminamos siendo débiles, no ejecutamos un buen plan, no somos productivos, no somos eficientes, nuestros costos se elevan, nuestros procesos empiezan a ser reprocesos más que procesos y al final la rentabilidad se ve afectada. Esto en una empresa grande es terrible. Pero es mucho peor cuando la empresa recién inicia. Una empresa que recién inicia es consciente que se va a equivocar, pero cada equivocación duele, porque estamos hablando de una inversión que ha tomado tiempo, una inversión eh, que definitivamente es fuerte de manejar. Entonces lo que debemos evitar es intentar ir por un camino más seguro, que va a ser definitivamente la planificación, teniendo en cuenta que el entorno cambia y que nos vamos a caer y que muchas cosas van a pasar. Pero esto que sabemos que podemos planificar, ¿por qué no lo hacemos si sabemos que se puede hacer? Entonces, y lograr con esto sentirnos como la imagen, ¿no? Llegar en primer puesto de manera exitosa, conseguir nuestras metas de manera exitosa. Entonces hablábamos en una de las últimas sesiones que tuvimos juntos sobre el sistema de gestión estratégico, cómo funciona, cuáles son los pasos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir si queremos trabajar un sistema de gestión estratégico? Recuerden que si recién están empezando un negocio, apliquen esto desde el inicio, tómense el tiempo de planificar y usen esta herramienta para ejecutar su plan estratégico dentro de las empresas. Si no lo han hecho, si ya empezaron su negocio y nunca se tomaron el tiempo de hacer esto, simplemente fue un negocio que avanzó con mucha fuerza, con mucho empuje, no tuvo tiempo de planificarse, bueno, llegó el momento, por algo han llegado a esta clase, empecemos a utilizar estas herramientas que yo estoy segura que si antes les iba bien, con esas herramientas les va a ir muchísimo mejor. Y hablábamos que los pasos de un sistema estratégico empezaban siempre por definir los objetivos. De hecho, en nuestras sesiones anteriores hablaban de qué era un objetivo, veíamos un poco algunas empresas, cómo habían definido sus objetivos, vimos un poco de los objetivos más comunes y cómo ustedes pueden aterrizar esos objetivos en sus propias empresas y que básicamente lo que buscan es tener una visión clara de a dónde queremos llegar en un plazo determinado y poder cuantificar este punto, ¿no? Es fijar los objetivos por departamentos o áreas funcionales de la organización. O sea, no solamente hay que definir los objetivos, la empresa tiene que definir cuál es ese punto en el horizonte al cual quieren llegar en un momento determinado, en un plazo determinado, y cómo van a medir esa meta, sino que después que, digamos, clarifiquen todos sus objetivos, van a poder empezarlos a distribuir de acuerdo a la coherencia, de acuerdo a sus funciones, en cada una de las áreas que cuenta la empresa. Ahora, tengamos en cuenta que las características de un objetivo es que sea medible, que se pueda medir, que sea coherente con la dinámica de la empresa, que sea un objetivo claro, no puedes simplemente decir, no sé, pues, poníamos el ejemplo de un objetivo personal, ¿no? Normalmente las mujeres, ahora casi todos decimos, queremos bajar de peso, eso es como un objetivo, quiero bajar de peso. Pero si se dan cuenta, es un objetivo muy general, porque hay que aterrizarlo, hay que darle tiempo y lugar. ¿Cuándo quieres bajar de peso? ¿Para cuándo? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto pesas ahora? ¿Cuánto quieres pesar después? Hay que clarificarlo para que sin importar quién lo lea y en qué momento lo lea, pueda entender claramente de qué se trata el objetivo y no solamente sea la persona que lo definió la única que lo entiende. Lo mismo en la empresa, no solamente el dueño tiene que entender el objetivo, para que el objetivo funcione, para que las personas se sientan motivadas, para que el capital humano trabaje en función al objetivo, tiene que entenderlo. Entonces el objetivo tiene que estar totalmente clarificado, tiene que ser medible y tiene que ser coherente. Después que se establecen los objetivos, se distribuyen de acuerdo a los departamentos. Y por último, se van a determinar y cuantificar las metas de los objetivos propuestos. Cada objetivo va a tener metas específicas y es importante cuantificarlas, porque si no las cuantificamos, nunca vamos a saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplir el objetivo. Si yo quiero bajar 10 kilos, ya le puse un número, entonces va a ser fácil
Cuando me pese, saber si bajé 5, bajé 6, estoy cerca, bajé 2, bajé 3, ¿qué tengo que hacer? Si lo quise hacer en 2 meses, entonces tengo que hacer más ejercicio, comer mejor, etcétera. Entonces, digamos que los 3 primeros puntos van muy enfocados en determinar el objetivo, distribuir los objetivos y cuantificar las metas. En cuarta instancia están los objetivos personales del trabajador. A veces el área de recursos humanos, que es una de las áreas más importantes, que de hecho a través de los años ha ganado más poder en las empresas, porque de alguna forma antes era un área de acción, digamos que el área de recursos humanos solo actuaba, ¿no? Despedía, contrataba y sancionaba, y creaba manuales. Ahora el área de recursos humanos es un área de gestión, que gestiona el recurso humano, o sea, las personas, para elevar la productividad, así como hay áreas de gestión de proyectos que gestionan proyectos para elevar la productividad, el área de recursos humanos gestiona a las personas para elevar su propia productividad. Y es aquí donde el área de recursos humanos cumple una labor importante, que a veces se olvida, que es sentarse con los trabajadores y conocerlos, entender cuáles son sus objetivos personales, su familia, no sé, comprarse un carro, los estudios, qué los motiva, cuáles son sus objetivos personales. Porque una vez que entendemos los objetivos de los trabajadores, podemos empezar a vincularlos con los objetivos de la empresa. Porque así es donde vamos a mejorar totalmente la potencialidad y la productividad de estos trabajadores, porque los empleados van a sentir que mientras la empresa les va bien, a ellos también les va bien, porque sus objetivos están vinculados. Pero ¿qué pasa si no llegamos a conocer los objetivos de los colaboradores? El trabajador nunca va a ganar compromiso, y peor aún si no conoce los objetivos de la empresa, entonces nunca va a ganar compromiso, simplemente va a ir, va a cumplir, va a trabajar ni a su 100%, y digamos que esto va a afectar la productividad y las metas que nos hemos trazado. Entonces, es importante conocer los objetivos de los trabajadores y vincularlos con los objetivos de la empresa. Una manera, la más común, pero no quiere decir que sea la única, puede ser vincular el sistema de la remuneración variable con la obtención de objetivos. De repente, pagar un básico y pagar un variable por cada objetivo que se vaya consiguiendo. Pueden ser bonos también, ¿no? Que tengas un sueldo y de repente si el área consigue un objetivo, se pueden distribuir bonos. Esto va a depender de cuánto conocemos al grupo humano con el que estamos trabajando para poder vincular sus objetivos. Como sexto paso, viene uno muy importante, porque a veces, y de hecho lo veíamos en las sesiones, decíamos que para el planeamiento estratégico primero era importante definir los objetivos, luego hacer un análisis del entorno, o sea, de los factores externos, luego hacer un análisis de los factores internos. En tercera instancia, era realizar el planeamiento estratégico, ¿no? Distribuir todas las estrategias que se iban a hacer, trabajar el plan estratégico. En cuarta instancia era implementar el plan estratégico, ponerlo en marcha, y a veces uno piensa que queda ahí, ok, ya realicé mi estrategia, ya la puse en marcha, perfecto, ya no tengo más que hacer con esto. Pero no es así, entendamos que estamos en un entorno totalmente dinámico, que cambia de manera constante, que las cosas menos pensadas ocurren, la pandemia, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros estemos constantemente haciendo un seguimiento a nuestro plan, porque no estamos digamos, en un mundo lineal donde nada cambia, el entorno no se estresa, el entorno se mantiene siempre igual. Al contrario, el entorno, lo que es bueno hoy y bonito el día de hoy, mañana deja de ser bueno y deja de ser bueno, deja de ser nuevo y deja de ser bonito. Mañana, o sea, con un solo día. Entonces es importante que después de implementar una estrategia, podamos hacerle un seguimiento constante, porque quizás tengamos que hacerle algunos ajustes para poder llevar esta estrategia a su máxima efectividad. Y la estrategia tiene que nacer siendo así, tiene que ser dinámica y saber que es posible que sea ajustable dentro del tiempo que se realice su implementación. Para eso, por ejemplo, si hablamos de las estrategias que se aplican en función al capital humano, una forma de evaluar es, por ejemplo, con la evaluación de desempeño. Entonces se evalúa a las personas, se evalúa la productividad de las personas en función a los objetivos del área, los objetivos que estaban en sus manos. Entonces, cómo fueron desempeñándose, si lo hicieron, si llegaron o no llegaron a la meta. Entonces, hacer estas evaluaciones ayuda para que después se puedan hacer unos planes de acción para mejorar
el proceso estratégico. Luego tenemos poder alinear estrategias con los procesos fundamentales de la organización para que funcionen a corto y largo plazo. Después que las estrategias y se hacen estos ajustes y se sabe que están funcionando, hay que alinearlas, porque ya van a servir de una forma estandarizada, dentro de nuestros procesos fundamentales dentro de la empresa para que se puedan ejecutar de manera eficiente. Y por último, tenemos mejorar los resultados operativos a través de las estrategias. Utilizar la estrategia como una fuente de recursos que te ayude a mejorar tus resultados operativos. Entonces, eso era un poco lo que veíamos, ahora lo estoy explicando con mayor detenimiento, pero son los pasos que debemos realizar para poder, digamos, realizar un sistema estratégico dentro de nuestras empresas. Ahora veamos la estrategia como plan, cómo resulta, por qué lo estamos viendo, por qué es importante que lo definamos. La estrategia como plan es lograr una guía o un curso de acciones con una secuencia coherente que aborden una situación en específico. Lo que se busca es que después que se realizó el planeamiento estratégico, se implementó la estrategia y se hicieron ajustes y se vio que la estrategia funcionaba, se usa esa estrategia como un plan que a partir de ahora se adapte a las funciones comunes de la empresa en situaciones específicas para poder lograr resultados a corto y largo plazo. Las estrategias tienen dos características esenciales. Uno, se desarrollan antes de las acciones donde se puedan aplicar y se desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado. Estas son dos cualidades que tiene la estrategia. Si no fuera así, serían más tácticas. Las tácticas son más, digamos, acciones que se toman de repente de manera inmediata y que si después empiezan a funcionar, se empiezan a adaptar dentro de la estrategia, ¿no? Pero la estrategia sí es un plan, es un conjunto de acciones, no es una sola acción, es un conjunto de acciones que se planifican, que se piensan y se, digamos, ponen a prueba porque después se hacen ajustes para que queden al final como un plan estratégico dentro de la empresa y se adapte a las funciones que se tienen. Para eso dividimos las estrategias en dos, las generales y las específicas. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como estrategias generales son liderazgo en costos, o por ejemplo, la segmentación de mercado, la diferenciación, cuáles son las estrategias con las que vas a empezar tu negocio o las estrategias bases de tu negocio. Y las específicas van muy de acuerdo a puntos específicos más de a corto plazo, estrategias, por ejemplo, de marketing muy específicas, estrategias para lograr ventaja competitiva muy específicas, de repente en rentabilidad. Entonces, ya la parte de repente de operaciones, muy en específico para más cortos plazos. La estrategia como patrón, ¿no? Digamos que el patrón es un flujo de acciones, es un proceso de acciones. Tenemos las intencionales, las deliberadas y las emergentes. Como estrategias, digamos, como patrón de estrategias intencionales, son aquellas que son el desarrollo de acciones humanas previamente elaboradas, surgen del diseño humano. Cuando hablamos de las estrategias como patrón intencionales, se hacen meditadamente a través de un grupo humano, se diseñan y se hacen para una situación en específico. Son totalmente intencionales y muchas veces salen del recuerdo de, digamos, flujos de acciones que ya hayan funcionado antes y se hacen para resolver un problema en específico. Luego tenemos las estrategias como patrón, pero del flujo de acciones deliberadas, que son aquellas estrategias que se asumirán como patrón tal cual se han planeado y provienen de los altos mandos. Digamos que las deliberadas son estrategias que se planean, pero se planean en la parte directiva, en la parte de los dueños de la empresa, y se empiezan a asumir como patrones de trabajo porque ellos lo dicen. En cambio, en las intencionales es el equipo humano que ha visto este diseño con un tiempo específico para una solución en específico. Y luego tenemos las estrategias como patrón, pero emergentes, que son también las que vienen de altos mandos, no se dan con intencionalidad, pero requieren consistencia en la acción. Digamos, son las que emergen por una situación en específico, no se piensan tanto,
pero se hacen más por intuición de la parte directiva. Veamos un poco algunos tipos de estrategias antes de llegar a los ejemplos que me gustaría aterrizar. ¿Qué tipos de estrategias tenemos en las empresas? Por ejemplo, pueden haber estrategias planeadas, que son estimuladas por el liderazgo central y controladas formalmente. Son muy deliberadas. Las estrategias planeadas, como su mismo nombre lo dice, son estrategias que se planean mucho, que pasan por todos los puntos que les dije de la gestión estratégica, que primero define los objetivos, en segunda instancia hace todas las evaluaciones y todos los análisis internos y externos posibles, luego uno se sienta, las planifica con un grupo de gente, se hacen pruebas, se piensan con con más tiempo, no son intuitivas y tienen normalmente un liderazgo central. Normalmente las estrategias planeadas son las estrategias que se distribuyen dentro de las áreas y son los jefes de cada área los que se encargan junto con el equipo de hacer estas estrategias con planeamiento para que se ejecuten luego como un patrón. Luego tenemos las estrategias empresariales. Existen por medio de una visión colectiva, son relativamente deliberadas, aunque pueden surgir de manera espontánea. Las estrategias empresariales ya abarcan más áreas, no solamente una área. Normalmente están muy ligadas a la visión de la empresa. Recuerden que hablábamos en una de las sesiones anteriores la importancia de la visión y la misión. Entonces, cuando hablamos de la estrategia empresarial, digamos que es una estrategia más macro que va de acuerdo a la visión de la empresa. Son relativamente deliberadas, aunque a veces pueden surgir de manera espontánea. Luego tenemos las estrategias ideológicas, que incluyen una visión más colectiva. Se controla a través de normas rígidas que todos deben acatar. Las estrategias ideológicas son estrategias que tienen más limitaciones, que nacen a partir de las políticas de la empresa. No nacen por una sensación de solución, sino que se hacen en función a las políticas, a los límites que se ha establecido dentro de la empresa para empezar a trabajar con las demás áreas. Luego tenemos las estrategias sombrillas, que son parcialmente deliberadas, permiten de modo intencional la flexibilidad de maniobrar el desarrollo de patrones establecidos. Digamos que las estrategias sombrillas se planean de manera parcial, de alguna forma tienen flexibilidad para poder desarrollar patrones ya establecidos, para poder hacer ajustes en patrones estratégicos ya establecidos. Por ejemplo, a través del fortalecimiento de habilidades blandas, de competencias blandas en los trabajadores para mejorar su performance, realizar reuniones más estructuradas, más eficientes, porque a veces pasa de que cuando trabajamos tenemos muchas reuniones, pero muy pocas de ellas son eficientes, entonces de repente trabajar su estructura en programas de resiliencia, si es que están habiendo muchos cambios en el entorno, es importante que hayan estos programas de resiliencia. Además, diagnósticos preventivos o correctivos, ¿no? Son algunos de los puntos que se ven dentro de este tipo de estrategia. Aparte, tenemos las estrategias desarticuladas, que es donde los miembros generan patrones a partir de sus propias acciones y son deliberadas para el que las hace, ¿no? Estas son las estrategias desarticuladas. Tenemos también las estrategias de consejo. A través del ajuste mutuo se generan patrones que penetran en la organización en ausencia de las intenciones centrales, son emergentes. Normalmente estas estrategias se dan cuando los mandos medios no están ejerciendo un buen liderazgo y de repente toca al área decidir algo muy importante y hacer un plan que no requiere tanto tiempo de pensamiento, pero que se tiene que empezar a implementar para salir al frente y solucionar una situación que acaba de emerger. Luego tenemos las estrategias impuestas, que son el entorno externo, es el encargado de dictar los patrones de acción, no normalmente las personas que estamos siendo protagonistas
de la operación, sino la parte de repente directiva o el entorno externo de alguna forma te obliga a ejecutar ciertos patrones, de repente, no sé, algunas regulaciones, porque terminan siendo una imposición directa, ¿no? Hablemos ahora de las estrategias en torno a qué funciona. De hecho, mencionábamos en algún momento también que la estrategia se asocia a cosas importantes, porque normalmente confundimos la estrategia con las tácticas y las tácticas a los detalles, pero algunas veces los detalles pueden ser estratégicos. Una estrategia nunca puede ser una táctica, pero una táctica sí puede llegar a ser una estrategia. Recordemos la definición general de las estrategias. Las estrategias es un conjunto de acciones que se trabajan en secuencia, que se trabajan en una secuencia coherente para alcanzar un objetivo, para alcanzar una meta. Y estas acciones pueden ser llamadas tácticas. Las tácticas son acciones que se realizan para solucionar un problema en un corto plazo, pero no son totalmente deliberadas, no son planificadas. Entonces, es posible que una táctica no dé los mejores resultados, porque no ha sido totalmente planificada, pero también es posible que una táctica termine dando muy buenos resultados estratégicos. Entonces, es parte del plan estratégico, es una herramienta del plan estratégico poder identificar tácticas pasadas e incluirlas dentro de su plan, porque al final terminaron dando resultados positivos. Ningún aspecto es inevitablemente más importante que el otro. Lo que hoy parece táctico puede ser estratégico mañana. Por eso es importante hacer un estudio de las tácticas que hemos ido realizando. Por eso les decía, las personas que recién han iniciado un negocio o ya tienen un tiempo iniciando, de repente ya tienen un año, medio año, y de repente no hicieron un plan estratégico y quieren empezar a hacerlo desde ahora, no empiecen desde cero, deben haber habido tácticas que hicieron que sí les dieron muy buenos resultados, otros que no de repente, pero algunas sí les dieron buenos resultados. No estaría mal incluirlos dentro del plan estratégico como parte de un patrón estratégico. Los distintos aspectos serán estratégicos según el contexto, sin importar la intencionalidad del momento. La estrategia se aplica en torno a todo: producto, marca, procesos, clientes, ciudadanos, control, responsabilidad social, capital humano. La estrategia se aplica a todo lo concerniente a nuestro negocio, si queremos que sea rentable, si queremos hacerlo de una manera planificada. Recuerden que cuando trabajamos de manera planificada podemos anticiparnos ante el entorno. Si hay algún problema, vamos a ser los primeros en actuar. Si no estamos totalmente organizados y planificados, esto no va a pasar. Ahora hablemos de la estrategia como posición, y de hecho esto lo vamos a profundizar más cuando hablemos de las estrategias genéricas. Pero ¿por qué es importante que entendamos por qué funciona bien una estrategia como posición? Porque de alguna forma una posición puede definirse en función de un solo contrincante, varios contrincantes o en relación a los mercados. Hay que entender cómo nosotros vamos a decidir tener nuestra estrategia. Por ejemplo, cuando hablamos de la segmentación de mercado, si una de las estrategias generales que queremos adoptar como empresa es la segmentación de mercado, que de hecho se la aconsejo a las empresas que recién inician, ¿qué busca la estrategia de segmentación de mercado? Especializarse en un producto en específico. ¿Pero en qué producto? Bueno, hay que buscar un nicho de mercado, que es una porción, es un segmento de clientes que tienen una necesidad en común que no está siendo satisfecha actualmente por el mercado. Así sean 100 clientes. Es mejor venderle a 100 de una manera constante que tratar de tener un mercado de 1000 que nunca te compran. Entonces, normalmente se puede utilizar la posición como una de las estrategias fundamentales de la empresa. De hecho, cuando recién empiezas, no tienes toda la experiencia o el aprendizaje o la maquinaria o la inversión que podría tener una empresa que lleva más tiempo en el mercado. Entonces, en vez de competir con esa marca o con ese tipo de empresa, ¿por qué no empiezas con un nicho? Y con el nicho ganas aprendizaje, ganas experiencia y a través de eso te especializas y luego empiezas a competir con más fuerza
dando más lugar a la competencia. Pero empieza por el nicho, que el nicho sea ese grupo de personas que te compren de manera constante. Estrategia como perspectiva. Ya habíamos visto tener una estrategia como posición, ¿no? Decidir si entramos a un nicho, entramos a un grupo grande, cómo queremos posicionarnos en el mercado. Y ahora tenemos la estrategia como perspectiva. Va más allá de una selección de una posición, sino es una manera particular de percibir el mundo. Digamos que hay empresas que nacen teniendo una naturaleza específica y su estrategia principal o la razón por la cual se han posicionado tanto en el mercado no ha sido por la elección del posicionamiento, sino ha sido por la perspectiva que tienen como empresa. Podemos hacer más o menos lo que es una similitud en lo que es la estrategia para la organización y lo que es la personalidad para un individuo. Eso es más o menos lo que puede dar la diferenciación a la empresa. De hecho, hay empresas que llaman mucho la atención porque te dan a entender. Es más, les doy un ejemplo. Normalmente escuchamos que Interbank eh, es uno de los lugares, por ejemplo, ha ganado muchas veces el Great Place to Work y que todos los que trabajan en Interbank, si hablamos de bancos, en comparativa con bancos, normalmente Interbank es el lugar donde hay una mejor, digamos, un mejor clima laboral, las personas se llevan bien, recuerden esta esencia de que los colores, como que es un lugar bonito, empezaron a poner bajo esa misma perspectiva en sus sucursales esas máquinas de café y te regalaban café. Entonces empezaron a crear esa sensación de que en Interbank te atendían bien, te atendían bonito, porque ellos también se llevaban bien, tenían una buena atención al cliente, una buena experiencia del cliente. Es más, fueron las primeras sucursales del banco que ponían sillones para que uno se sienta, no tenga que hacer cola. Entonces ellos tenían muchas de las acciones que organizaban, lo hacían en función a la estrategia como perspectiva. Ellos querían verse de esa forma, querían verse como un lugar donde toda la gente se lleva bien, de sus trabajadores, un lugar donde si normalmente el banco es horrible, nadie quiere ir y son colas, bueno, pues ellos van a darte un lugar, un ambiente bonito, te van a ofrecer café, tú no te vas a querer ir de acá, al contrario, vamos a ser muy acogedores. Entonces ellos entendieron que todas las acciones, independientemente de las áreas, independientemente de qué eran, tenían que estar bajo la perspectiva de cómo ellos querían verse, un ambiente amigable, un ambiente cálido, teniendo en cuenta que el banco normalmente es frío, ellos querían verse como un ambiente cálido. Entonces, eso es tener una estrategia como perspectiva y que todas tus acciones y tus tácticas al final sean lideradas y guiadas por esta perspectiva. Entonces, veamos algunos, después de toda esta teoría que hemos hablado, veamos algunos casos prácticos de empresas que conocemos y cuáles son las estrategias que han ido utilizando. Por ejemplo, tenemos a Spotify. ¿Quién no tiene Spotify o ha escuchado de Spotify? Spotify tiene una historia un poco interesante. Spotify apostó por ofrecer una experiencia de usuarios totalmente nueva. Y déjenme decirles que antes nadie se hubiera imaginado que Spotify podía funcionar. Todos comprábamos nuestros discos, nuestros CDs, comprábamos música por internet, pero Spotify, ¿cómo podría funcionar? De alguna manera ayuda a los usuarios a descubrir nuevos contenidos incorporando distintos tipos de filtros para la búsqueda musical. Ese es uno de los puntos que hay que remarcar. Spotify te ayuda a encontrar más música de la que tú crees que puede existir. Normalmente antes cuando uno quería comprar música, iba porque escuchaba una canción y esa era la canción que quería, o solamente un cantante, digamos que comprabas una sola cosa. En cambio, cuando tienes Spotify, te da esa experiencia de poder, de alguna manera, por sus motores de búsqueda, porque escucha las canciones que te gustan, bueno, reconoce el tipo de canciones que te busca, entonces te pone recomendaciones, crea filtros, crea álbumes, combinaciones de canciones, y le da un movimiento tan fuerte que las personas empiezan a meterse en este mundo y claramente empiezan a comprar más, a tener más membresías, hay más adeptos, hay más gente que se encuentra dentro, y Spotify lo entendió y digamos que su estrategia no fue simplemente ofrecerte música, su estrategia fue, vamos a hacer estos filtros, porque estos filtros van a hacer que las personas escuchen más canciones diferentes, les guste y quieran quedarse. Esto va a ser lo que nos va a diferenciar.
no ofrecer música, porque claramente había muchas plataformas que ofrecían música. Además, ofrece a los usuarios la posibilidad de descubrir nuevas canciones a las que nunca habían accedido antes, pero que al final les brinda un alto nivel de satisfacción. Muchas veces pasa eso, las personas que usan Spotify empiezan a escuchar en esta plataforma y escuchan una canción que nunca en su vida hubieran imaginado escuchar, pero termina gustándoles. Y sus niveles de satisfacción aumentan, no solo por la canción, aumentan porque sienten que Spotify les dio esta posibilidad. Y Spotify lo entendió. Por eso su negocio no es simplemente ser una plataforma que te brinda música, sino es ser una plataforma que te brinda muchas canciones que incluso no son conocidas, pero eso es lo que genera su diferencia, eso es lo que genera que tú consumas Spotify. Luego tenemos Coca-Cola, no podía faltar, siempre está en mis ejemplos, creo. Coca-Cola es posiblemente el mejor ejemplo de la importancia que tiene la estrategia de marca, ya que sin duda su gran trabajo ha hecho que sea una de las marcas más recordadas en todo el mundo. No conozco a una sola persona que no sepa qué es Coca-Cola. Y es que Coca-Cola ha utilizado, por ejemplo, lo que más felicidad le da a la mayor parte de personas, la Navidad. Ha utilizado la Navidad como parte de él, blanco, rojo. ¿Cómo es la Navidad? Blanco y rojo. Normalmente, ¿cuál es la propaganda de Coca-Cola? Como que Coca-Cola es súper fresca, es el oso polar. Y en Navidad, más todavía. Entonces, Coca-Cola sabe lo importante que es trabajar una estrategia de marca. Incluso siendo tan simple como una gaseosa, te da una experiencia. Muchas personas dicen, no, pues no voy a tomar Pepsi, ¿no? Entre Pepsi y Coca-Cola, Coca-Cola es mejor. Y quizás no lo sea, pero es lo que nos han enseñado, que Coca-Cola es mejor, siempre está presente en los momentos más felices. Perú gana el Mundial, Perú gana un partido, está Coca-Cola. Digamos que es más, su misma visión, Coca-Cola se ve como un ciudadano responsable, un ciudadano que está en los momentos más felices de cada persona. Entonces, no se ve como una empresa, no se ve como una marca, se ve como un ciudadano. Entonces, teniendo en cuenta esto, Coca-Cola entendió perfectamente que la mejor forma de existir tanto tiempo en el mercado y ser una de las marcas más recordadas, si no es que es la marca más recordada del mundo, es trabajar su estrategia de marca. Siempre estar presente, está presente en todos los momentos. Miren, siempre está dispuesta a colaborar en causas benéficas como parte de su responsabilidad social corporativa. Porque siempre quiere estar presente, siempre quiere ser relacionada con lo bueno, siempre quiere estar por ejemplo, con esta colaboración de causas benéficas, normalmente si ven esas banderas de Coca-Cola, que se las vamos a pasar a la selección, etcétera, ¿no? Y utiliza este mecanismo como una de sus estrategias empresariales, contribuyendo a la internalización de la marca. Todos estos gestos benéficos son altamente valorados por sus clientes. Entonces, Coca-Cola siempre está en los actos benéficos de todos los países, no se imaginen solo Perú, de todos los países, porque Coca-Cola está en todos los países. Y de alguna forma uno empieza, el subconsciente de una persona empieza a relacionar a Coca-Cola con siempre todo lo bueno, la Navidad, causas benéficas, momentos importantes, momentos alegres, familia, y uno empieza a relacionar de esa forma Coca-Cola y empiezas a querer más a la marca y a no olvidarte de la marca. Por otro lado tenemos a Red Bull. Red Bull también es un caso interesante, es un caso que llama mucho la atención, porque lo que suele pasar es que por más que no compres Red Bull, sabes que es Red Bull. Y lograr eso es bastante significativo, ¿no? Porque normalmente uno conoce el producto que compra. Pero ¿y qué pasa si no consumo Red Bull? De repente no sé qué es. Bueno, Red Bull, todos saben que es Red Bull a pesar de que no lo compren. En el caso de Coca-Cola, todos hemos probado una Coca-Cola. Red Bull destaca siempre por su estrategia de marca, al igual que Coca-Cola, ya que sin ser una de las bebidas más consumidas, como les decía, es una de las bebidas que no es tan consumida, sigue siendo recordada y reconocida por todo el mundo. ¿Quién no ha visto un comercial de Coca-Cola, de Red Bull? Son comerciales frescos, dinámicos, comerciales arriesgados. Entonces, que una marca, y esto sí es algo que podríamos replicar en nuestras empresas.
simplemente lograr que hablen de nosotros, sin que nos hayan consumido, porque el hecho que hablen que nosotros va a hacer que más personas nos conozcan. Y de repente de 10 nos consumen 3, pero cada vez nos van a escuchar más. Entonces Red Bull sabe hacer eso, hace campañas arriesgadas, campañas que llaman la atención, para empezar a ser recordados como marca y después ser consumidos. Red Bull siempre te da la sensación, inspira desafíos a los límites, apuesta por realizar campañas de marketing fuera de lo común, lo que les decía, ¿no? Recuerdan alguna de las propagandas, ¿no? Como Red Bull te da alas y todas esas frases que uno recuerda sin necesariamente haber probado Red Bull. Y de hecho, si uno tuviera que tomar alguna bebida energizante, probablemente tomaríamos Red Bull, porque de alguna forma es la que hemos escuchado más, o la que nos ha llamado más la atención, o la que ha arriesgado más, nos ha tentado más. Y su estrategia se enfoca en apostar por el riesgo, la coherencia, y es aquí donde se define su éxito, ¿no? Digamos que el riesgo tiene que ver con la energía que te puede dar la bebida, entonces de alguna forma tiene coherencia y las personas pueden asociar los beneficios de sus productos con su misma estrategia. Y por último, tenemos un último ejemplo de una empresa también muy conocida, que es Nike. Todos conocemos Nike. Nike y su famoso eslogan Just Do It ha logrado posicionar su marca. De hecho, todos podemos relacionar, o la mayoría puede relacionar, el Just Do It, solo hazlo, con Nike. Su estrategia está enfocada en promover la superación personal y la innovación. Entonces, si quieres zapatillas innovadoras, creativas, que te ayuden a superarte personalmente, si tienes que correr una maratón y antes no lo hacías tan bien y ahora lo quieres hacer mejor, compra estas zapatillas, digamos que apuesta por esto, ¿no? Es como ya soy, solamente hazlo, te motiva a conseguir tus propios objetivos. Entonces, claramente, Nike utiliza esta estrategia para poder desarrollar su posición de marca. Parte importante, y acá vemos un poco de perspectiva también, ¿no? Ellos lo hacen en base a una perspectiva, no lo hacen en un nicho. Nike no se enfoca en un nicho, Nike tiene un grupo humano, un grupo de segmento muy amplio. Ellos claramente tienen una perspectiva y su perspectiva es la superación personal y la innovación. Entonces, todo lo que hagan, todas las acciones, independientemente de las áreas que tengan como marca, tienen que ser enfocadas a eso, a la superación personal y a la innovación. Entonces van a estar en esas campañas, lo van a hacer con su propio personal, lo van a hacer en sus tiendas. Parte importante de su estrategia de marca es construir un storytelling. Y eso sí, normalmente cuando ves sus publicidades o cuando ves sus páginas web, de alguna manera te construyen una historia de superación, apostando por anuncios que cuenten historias inspiradoras y a través de ellas llegar a conectar con sus clientes. Porque esa es la estrategia que están utilizando. Esto es una estrategia clara de perspectiva. Con esto ya hemos visto algunos ejemplos para poder aterrizar estas estrategias a nuestra propia situación como empresa y poder personalizar. Y los dejo, como siempre, con una reflexión, que de hecho es de Sun Tzu, un estratega militar chino, escritor del libro del arte de la guerra, que lo estamos viendo a través de todo este curso. Y él nos dice, la estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. La estrategia y las tácticas tienen que ir de la mano. Siempre las tácticas dentro de la estrategia. Acuérdense, las tácticas son esas acciones que te van a llevar a lograr tus metas. Pero la estrategia hace que estas acciones trabajen de manera sincronizada, coherente, de manera continua para lograr las metas. Si solo trabajamos tácticas, como dice, son el ruido antes de la derrota, porque no vamos a poder lograr nuestras metas, al contrario, vamos a tropezar. Si solamente usamos la estrategia sin tácticas, es la ruta más lenta hacia la victoria, porque digamos que no vamos a utilizar las acciones necesarias para poder llegar a lo que queremos llegar. Tenemos que unir nuestras tácticas dentro de nuestro plan estratégico. Con esto me voy despidiendo. Muchas gracias por estar en la conferencia del día de hoy. De hecho, nos vemos la próxima sesión. Normalmente estoy de 9 a 10 de la noche y vamos a seguir viendo. La idea es ver el Balance Scorecard, la matriz BCG, que son herramientas que nos van a poder ayudar con
digamos, para profesionalizar nuestros negocios y volverlo más exitoso, lo que se traduce en mayor rentabilidad. Previamente a esta clase hemos visto conceptos como las 5 fuerzas de Porter aplicadas a ejemplos reales. Hemos visto la cadena de valor, una matriz Brio, que son matrices y herramientas que nos ayudan a analizar nuestros entornos para, en cierta forma, podernos anticipar frente a los cambios y poder salir adelante frente a las adversidades como empresa. Y, obviamente, nos ayudan a planificar con mayor eficiencia. Los invito a ver las clases pasadas, recuerden que están grabadas en el Facebook de CAMEX, tienen que entrar a la parte de videos y ahí van a poder ver no solamente las clases pasadas de este curso, sino van a ver muchas clases de muchos cursos que tiene CAMEX para ustedes y que recomiendo que los vean porque van a potencializarlos no solo como personas, sino también como profesionales. Y estamos en un momento donde lo más importante va a ser capacitarnos para, de aquí en adelante, salir y podernos enfrentar a más retos. Mi nombre es Ximena Briceño, como les dije, soy consultora, soy docente, soy emprendedora. Si tienen alguna consulta, pueden escribirme, ese es mi correo, mxbricenosilva@gmail.com. Contesto rápido, me apasiona lo que hago. Asesoro empresas en estos temas de poder rentabilizar mejor, mejorar procesos, a través de la profesionalización del negocio con herramientas administrativas. Me especializo en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y en habilidades blandas. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias a todos los que están presentes. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.